Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 13 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Mario Villarreal y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguimos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentar algunas antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado que ya está con nosotros vía Zoom. Bueno, ayer toda clase de reacciones a propósito de la muerte en prisión del general Raúl Baduel. El general venezolano que desafió a Hugo Chávez dice: el país de España. El exministro de Defensa falleció víctima de la COVID. Mientras, esto está entre comillas, recibía cuidados médicos y le había sido administrada la primera dosis de la vacuna. Esto lo informó Tarek William Saab. Dice la nota lo siguiente: recuerda que Baduel, de 66 años, había estado preso en la cárcel militar Ramo Verde y luego en La Tumba, una celda de máxima seguridad célebre por sus draconianas condiciones en uno de los sótanos del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Posteriormente fue trasladado al Helicoide. Desde 2019 estaba en una cárcel de máxima seguridad en Fuerte Tiuna, importante plaza militar en Caracas. Recuerda la nota, bueno, el papel del general Baduel en el año 2002 en la operación de restitución de la dignidad. Fue uno de los responsables del regreso de el expresidente Chávez al poder. Y sin embargo, luego, bueno, ocurrió lo que ocurrió y muere en manos del régimen venezolano, bajo su custodia. Toda clase de reacciones, insistimos con esto. La familia niega que el general Baduel tuviera COVID. Esto podría determinarse, entiendo, habrá que ver, no sé si con una autopsia posterior, pero no está claro el destino de sus restos. Una de sus hijas ofreció una dura declaración en redes sociales. Andreina Baduel dijo: el régimen asesinó a mi amado y valiente papá. Recientemente tuvimos la fe de vida de él. Es falso que tenía COVID-19. Él nos reiteró una y otra vez que no se iba a prestar para bufonadas de la tiranía y que su único propósito era dejarnos un legado de dignidad y fe. Bueno, habrá que ver en qué termina este caso, en medio del horror de la violación a derechos humanos en nuestro país, que persiste. Esto ocurrió apenas ayer y que figura, por cierto, en el informe de la misión exploratoria de la Unión Europea que estuvo en Venezuela. La prensa internacional ha tenido acceso al informe. Ya les voy a comentar algunos extractos. En los próximos días hablaremos ampliamente acerca de lo que dice allí. Dice el Financial Times: Borrell ignoró consejos de su personal sobre misión electoral en la Unión Europea, y efectivamente es así, vale la pena leerlo, tiene 11 páginas. El máximo diplomático de la Unión Europea ignoró el consejo de su propio personal al decidir enviar observadores a las cuestionadas elecciones de Venezuela el próximo mes y descartó las advertencias de que la misión legitimará el régimen de Maduro y empañará la reputación de las misiones de observación electoral del bloque. Además, va en contravía, dice textualmente el informe, a las políticas de la Unión Europea. Y comento algunos extractos. Por cierto, uno de ellos en contravía de lo que dijo el propio Josep Borrell en una comparecencia ante la prensa. La oposición no es un bloque unido, sino que se caracteriza por las fracciones de diferentes opiniones sobre el mejor enfoque para restaurar la democracia en Venezuela. Hay líderes como Juan Guaidó que quieren lograr una negociación global sobre la gobernanza y respeto al Estado de Derecho antes de hablar de elecciones. Otros, como 20 Venezuela, son más duros. Creen que se debe fortalecer la actual estrategia internacional, sanciones junto a otras medidas, incluido un embargo de armas. Otra parte de la oposición, incluyendo a la mayor parte del colectivo G4, que constituía el grueso de la representación de la oposición en la última legislatura, es más pragmático y está dispuesto a participar. Y esto va en contravía de lo que decía Josep Borrell, porque efectivamente no toda la oposición o toda la alternativa democrática va a participar en el evento de noviembre.
Lo dice textualmente el documento. Para el gobierno, es decir, para el régimen de Maduro, las elecciones pueden representar una posible forma de obtener reconocimiento internacional tras el desconocimiento de la presidencia de 2018 y las elecciones de la Asamblea Nacional 2020. Algunos ven estas elecciones como un primer paso para reinstitucionalizar a Venezuela, y más adelante habla acerca de la situación dramática de derechos humanos que está ocurriendo en nuestro país. De hecho, destaca que durante la presencia de esta misión de exploración fueron detenidos varios dirigentes y defensores de derechos humanos en Venezuela. La situación es absolutamente clara, al menos lo deja así claro el informe, y esto va a ser discutido en el Parlamento Europeo. Habrá que ver en qué termina esta iniciativa de enviar un grupo de personas, una misión de observación electoral para el evento de noviembre. Y en tanto eso ocurre, uno de los temas, por cierto, que destaca el informe tiene que ver con la logística necesaria, porque ahí mencionan asuntos como la seguridad. Hay zonas que están controladas, dice el informe, por grupos paramilitares y otros grupos delictivos, pero también menciona lo que está ocurriendo con el COVID y la falta de combustible. De esto último vamos a hablar ampliamente con nuestro invitado sobre la industria petrolera en general, pero es un tema a tomar en cuenta no solo para esta misión, para el reinicio a clase en general, para la actividad productiva de nuestro país. Nos acompaña Iván Freites, gracias por madrugar. Iván Freites es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Bueno, en un país que todos los días una noticia nueva aparece. Lamentando mucho del general Raúl Isaías Baduel, muchas críticas, muchas habladurías y al César lo que es del César. Y quiero adelantarme todo lo que vamos a hablar. Raúl Baduel es un claro ejemplo de lo que pasa en Venezuela. Prácticamente sentenciado a muerte por el régimen chavista, y ahí están las consecuencias. Raúl Baduel nos indica de que tenemos que actuar inmediatamente, tenemos que unirnos para salir de esta pesadilla que vive el pueblo de Venezuela. Es curioso que mencione el caso de general Baduel porque ocurre esta muerte en cautiverio o bajo control de las autoridades del oficialismo. Yo le preguntaría sobre la situación de los trabajadores, sobre todo aquellos que forman parte de la industria, que ahora mismo forman parte de la lista de presos políticos en nuestro país. ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, esta semana, mañana 14 y el 18 cumplen 11 meses secuestrados mis compañeros Guillermo Zárraga y Eudis Girot, acusados de sabotaje, de terrorismo, de uso de información confidencial y otra serie de hechos que la ha causado el mismo régimen. Y hace apenas 2 semanas, en el Centro Regional Paraguaná, 7 compañeros fueron también detenidos y acusados de sabotaje y terrorismo. O sea, la política del régimen no cambia. Y nosotros seguimos actuando bajo las mismas, los mismos parámetros, queriendo hacer ver que Venezuela se puede ir a un proceso de elecciones donde no se va a elegir. Y el más claro ejemplo de esto, y no es que me estoy desviando del tema, sino que todo esto parte de la política. Nosotros vimos cuando hicieron las elecciones internas del PSV que los ganadores no fueron candidatos o no son candidatos, y esas elecciones internas estuvieron controladas por el CNE. Eso indica qué es lo que va a pasar el 21 de noviembre en Venezuela. En Venezuela no hay elecciones. La gente va a salir a votar, el que quiere ir a votar, pero no elige. Lo impone Nicolás Maduro y su pandilla. Y mis compañeros, por supuesto, yo hablo todos los días con ellos, gracias a Dios que donde están en Yare, con presos comunes, pero por lo menos allí pueden mantener comunicaciones con nosotros. Pero tienen que pagar unas cuotas mensuales por bañarse, por tener acceso a la comida. Unas vacunas tienen que pagar dentro de esas cárceles.
Nuestros compañeros están en una situación demasiado grave y nosotros lo hemos denunciado ante la ONU, la Asamblea Nacional de Trabajadores lo hemos denunciado ante la ONU, ante la Unión Europea y ante instituciones internacionales, porque en Venezuela no existen instituciones donde uno pueda acudir a denunciar lo que está pasando con nuestros presos políticos. No solo los trabajadores, los militares, los políticos, hasta gente común que no tiene nada que ver con la política, está metida en los calabozos acusados de atentar contra el Estado venezolano. Bueno, yo le pregunto a nuestro invitado sobre la situación de la industria y los trabajadores. Creo que la última vez que conversamos se había convocado una manifestación que partía desde el estado Zulia con destino a Caracas. Ese grupo no pudo llegar. Solo los trabajadores que estaban en el área metropolitana pudieron manifestar y tuvieron que enfrentarse a los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, la cuestión es que nosotros tenemos un beneficio que se llama el Fondo de Jubilaciones, donde nosotros ponemos el 3% de nuestro sueldo y la empresa pone el 9%, es decir, el 12% de nuestros ingresos mensuales, de nuestro salario mensual, creamos un fondo. Ese fondo sobrepasaba los $5.000 millones para el año 2010. Una serie de acontecimientos allí se adueñaron del fondo de pensiones, los que dirigían en ese momento PDVSA. Estamos hablando de Rafael Ramírez, ¿correcto? Rafael Ramírez, sí. Rafael Ramírez y los demás que estaban ahí, Eulogio del Pino, todos esos tipos, Will Rangel y todos esos tipos. Y usaron el fondo, lo pusieron a disposición de lo que ellos podían hacer con lo que les diera la gana con el fondo. Cambiaron las leyes del fondo de jubilación, cambiaron todo el reglamento y usaron ese fondo y nos dejaron a los trabajadores sin el fondo de jubilación. Bueno, ese es el reclamo que hacen y esa es la lucha que hoy se ve que es más continua en todos los estados petroleros de Venezuela y han decidido acudir a Caracas a presionar a los compañeros jubilados. ¿Y por qué los petroleros luchaban? Los petroleros que estamos allí en esa lucha, prácticamente la mayoría son jubilados, porque nosotros venimos, nuestra esencia es de democracia, es de lucha por todos los derechos. Sabemos que sin democracia nosotros perdemos todo. Entonces, para rescatar esto, nosotros sabemos que tenemos que primero la democracia. Entonces, estos compañeros han sido, los del Zulia sobre todo, han sido perseguidos, han sido reprimidos, y en la última acción que iba a haber el 3 de este mes, del mes pasado, el 13 del mes pasado, fueron agredidos y fueron violentados para que no pudieran a Caracas. De todas maneras, los compañeros que se pudieron llegaron hasta Caracas e hicieron las manifestaciones requeridas. Estamos en búsqueda de retomar en Venezuela y en el exterior, donde hay un venezolano en el exterior que podamos luchar por la liberación de Venezuela, lo vamos a hacer en varias capitales de varios países: Ecuador, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, Europa, España. Donde esté un venezolano vamos a luchar para que en Venezuela rescatemos la liberación, la libertad, la democracia, la institucionalización. Pero nosotros decimos en un comunicado que tenemos de la ANT, que lo lanzamos ayer, de que para que nosotros logremos la reinstitucionalización del país, la democracia en el país, tenemos que también rescatar el trabajo como fuente natural de bienestar y poder tener poder adquisitivo para los trabajadores, rescatar el salario. En Venezuela eliminaron el salario. Estos tipos tuvieron la mediocridad de decir la semana pasada de que ellos iban a recuperar la productividad en las empresas. Lo dijo Nicolás Maduro. Iban a recuperar la productividad en las empresas y después iban a ver, de acuerdo a la recuperación de la productividad en las empresas, a ver si le podían aumentar los ingresos a los trabajadores mediante el carnet de la patria. Esa es una demostración clara de que en Venezuela el Estado de Derecho no existe. El carnet de la patria no tiene nada que ver, es una cuestión
discriminatoria, porque hay trabajadores que no tenemos carnet de la patria y no nos pueden obligar. Nosotros trabajamos y la prestación por nuestro servicio es el salario. El salario es sagrado, hay que respetarlo. Bueno, en Venezuela no existe el salario. Vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo con la industria y sobre todo con la gasolina en nuestro país, pero a propósito de lo que usted menciona, este fondo de pensiones que desapareció, o mejor dicho, se lo quedaron. Hay que recordar que Francisco Yaramendi, quien era responsable de este tema, fue sentenciado a 13 años de cárcel por fraude piramidal en los Estados Unidos. Pero yo tengo que preguntarle por Rafael Ramírez, y lo saco a colación. The Wall Street Journal publicó un trabajo especial en el cual advierte que las agencias en Estados Unidos están examinando, el entorno del expresidente de PDVSA, que está ahora mismo en Italia, por posible lavado de $2.000 millones, que salpica, por cierto, la firma Morgan Stanley. Yo le preguntaría un comentario, porque Rafael Ramírez dijo en una entrevista a CNN en español que él desconocía de los casos de corrupción millonaria que se han denunciado en Petróleos de Venezuela durante su gestión. Yo le pedí un comentario. ¿Qué puede decirnos? Bueno, Rafael Ramírez ahora es enemigo de Maduro y resulta que ahora dice que después del 2014, después de Maduro, y de que él salió de PDVSA fue que se destruyó PDVSA. Resulta que, yo no sé si ustedes recuerdan, al año de la tragedia de Amuay, el 25 de agosto del año 2013, un año después de la tragedia de Amuay, Rafael Ramírez presentó un informe diciendo de que la tragedia de Amuay fueron unos tipos que saltaron una cerca, aflojaron unos tornillos y hicieron que hubiese una explosión en la refinería de Amuay. Imagínate, tratando a los venezolanos como que si fuéramos unos fundamentalistas. Entonces, por ahí tú sacas al Mensajero, un tipo totalmente que se quiere desvincular de toda la tragedia que vive la industria petrolera nacional, la corrupción campeante, que entre ellos mismos se lo dicen. Esta semana el Pollo Carvajal dijo de que le habían pagado 9 millones de euros a alguien ahí en España. ¿Ah? Le daban dinero de PDVSA a Argentina, lo de Antonini Wilson, todo eso pasó bajo el dominio de Ramírez. Ahora Ramírez dice que él no tiene nada que ver, que es Maduro y que él, claro, tiene aspiraciones presidenciales también. Cada quien tiene sus derechos, cada quien tiene sus visiones, pero la culpabilidad de Ramírez en la destrucción de la industria petrolera nacional, de la industria eléctrica, todo eso lo manejaron Ramírez, Ali Rodríguez Araque, y mucha gente está involucrada en esto, porque Ramírez tenía una banda muy, muy bien manejada desde las altas esferas del gobierno. Ramírez, o sea, para nadie es un secreto, que le puso a PDVSA a disposición a todo el PSV. No habían bragas, no habían zapatos de seguridad, pero sí habían franelas para que la gente se las pusiera en las campañas electorales y en las campañas presidenciales y de diputados, gobernadores, alcaldes. Todo eso lo financiaba PDVSA. Ahora mira la situación en la cual está. Esto tiene que, por supuesto que tiene que tener culpables. Nosotros no podemos partir de la impunidad para reinstitucionalizar el país, y cada quien que asuma sus responsabilidades. Yo no soy quien para estar jugando a nadie, pero en los hechos está claro, se ve de que la destrucción de la industria petrolera nacional parte con el señor Rodríguez Araque, Ali Rodríguez Araque, continúa con Rafael Ramírez y terminó hasta ahora con Tarek El Aizami. Si me permite, nuestro invitado, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Quisiera referirme, obviamente, a lo que está ocurriendo con la industria. A propósito de la escasez de gasolina, un tema que no se ha resuelto en un país como el nuestro, siempre lo destacamos con las reservas, o una de las reservas más importantes de petróleo del mundo, que probablemente, si las cosas siguen como van, se van a quedar debajo de la tierra. Le ruego permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la industria petrolera en nuestro país. Nos acompaña Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, quien lamentablemente, por cierto, se encuentra en el exilio. Y yo le dejaba una inquietud acerca de lo que está ocurriendo con la producción de gasolina en nuestro país. El tema de la escasez no se resuelve. Se habla del envío otra vez de combustible desde Irán, probablemente en esta época preelectoral, antes del evento de noviembre. ¿Qué puede decirnos? ¿Lo escuchamos? Sí, dentro de todo lo que hemos hablado en todos estos años, y gracias a ti que hemos llegado al país y al mundo con estas denuncias, la situación se plantea igual o empeora cada día. Por lo menos la refinería Cardón, que fue la que estuvo el año pasado y lo que va de este año hasta junio, produciendo gasolina a raíz de unos problemas en las plantas de gasolina, y lo último que hubo donde secuestraron a 7 compañeros de trabajo ahí del reformador de nafta de la refinería Cardón. Bueno, y esa refinería no está produciendo gasolina así en las cantidades que venía produciendo. Podía producir hasta 50.000, 60.000 barriles por día. Ahorita esta es la refinería Muay produciendo, y refinería Puerto La Cruz. Refinería El Palito, hay problemas porque no tenemos el suficiente crudo en Venezuela para procesarlo en la refinería El Palito. Y las refinerías Amuay y Cardón tienen problemas con el suministro de crudo. Imagínate, el crudo de la faja para el 30 de septiembre, la faja estaba produciendo 400.000 barriles y ya para el 5 bajó a 330.000 barriles. Está en un orden de 300.000 barriles ahorita. En la costa oriental del lago, por allá por el occidente del país, que es el crudo que suministramos a la refinería Cardón, el Zulia de 1.300.000 barriles de producción de crudo que tenía en el año 2009, cuando hubo la expropiación de más de 70 empresas de servicio. La producción ahorita está por el orden de los 70.000 barriles, pero sucede algo en el Zulia muy particular, que eso también está sucediendo en algunas partes de Venezuela, sobre todo en Oriente y en la faja. En el Zulia hay una empresa que se llama Petroboscán. En Petroboscán se están produciendo 60.000 barriles de crudo Boscán, que es un crudo que es extra pesado, de 10, 11 API, y ese crudo sale de ahí de Petroboscán, pero no se sabe qué rumbo lleva. Lo montan en unos barcos que nadie sabe cuáles son los barcos. Es decir, ese crudo no lo registran como producido y se vende. Ahí tenemos una empresa socia, que es la Chevron, pero la Chevron, de acuerdo a las limitaciones que tiene, no se puede meter en nada en Venezuela, solamente mantener presencia en Venezuela, pero no se puede meter en nada. Entonces, ahí en el Zulia, solamente en el Zulia, diariamente son 60.000 barriles de crudo Boscán que se están negociando estos tipos,
que se están negociando estos mafiosos que están enquistados en PDVSA. Y así es con la gasolina que se produce en el CRP, todo lo deciden los cubanos, cuánto va para Cuba, y de acuerdo a lo que vaya para Cuba, lo que queda es lo que va para Venezuela. Nos dicen los trabajadores que por ahí se están nombrando mucho, que se preparen para recibir unos cargamentos que vienen para Venezuela de Irán, unos cargamentos de gasolina y de diésel. Eso es con el fin de mantener un clima de suministro normal, entre comillas, en el proceso de ese del 21 de noviembre, ese fraude que va a haber el 21 de noviembre. Y luego de eso vuelve la normalidad nuevamente de las colas, pero ellos están buscando. Las informaciones que tenemos es aproximadamente 1.500.000 barriles de gasolina que van a traer de Irán. Pero tomando en consideración la situación de las refinerías y de la producción, a la luz de la información que usted maneja, es decir, ¿es posible cubrir el mercado interno, sobre todo luego del anuncio del regreso a clases presenciales en nuestro país y supuestamente 2 meses de flexibilización a finales de este año? ¿Qué puede decirnos? Bueno, con lo que están produciendo ahorita, Amuay está produciendo aproximadamente, entre Amuay y Puerto La Cruz, aproximadamente 60.000 barriles de gasolina y aproximadamente 60 de diésel. Con eso no abastecen el mercado interno. El consumo de gasolina ha aumentado en los últimos meses, ya sobrepasa los 140.000 barriles diarios. El consumo de diésel sobrepasa los 80.000 barriles diarios. Entonces, con eso no abastecemos el mercado interno. Pero esto puede variar. Mientras estamos hablando aquí, puede ser que la producción baje a 20.000 barriles de cada rubro de esto que te acabo de hablar, diésel y gasolina, porque el gas sí, ahí sí estamos en el piso. Entonces, en cualquier momento eso baja, porque el promedio que nosotros calculamos que hubo en el primer semestre fue de 34.000 barriles de gasolina, de producción de 34.000 barriles de gasolina y 38.000 barriles de diésel. De gas, prácticamente 7.000 barriles de gas diario. Entonces, todo esto nos indica de que esto no debe haber aumentado mucho para el segundo semestre, según los números más bien han bajado, y eso causa de que el abastecimiento interno imposible que se recupere. Ellos hablan de recuperar la industria, de que van a meter esto. Hace 2 días lanzaron un documento diciéndole a los dueños de estaciones de servicio que tienen que tener cada uno una gandola para que puedan abastecer, porque de 2.700 gandolas, 1.900 gandolas no sirven. Entonces ahora están obligando a los dueños de las estaciones de servicio a que tengan una gandola, pero si así tengan la gandola, si no hay gasolina, ¿cómo van a hacer? ¿Y dónde van a comprar la gandola esta gente? Entonces, es un problema de democracia el problema de Venezuela. El problema de Venezuela se arregla solamente restableciendo la democracia en Venezuela. Y otra cosa. Sí. Lo peor que tenemos en Venezuela y en su industria petrolera es el éxodo de personal. Hace unos días dieron el premio Nobel de Economía a una gente por el estudio de los Marielitos de Cuba. Y entonces se habló de lo que es el salario mínimo. El salario mínimo en Venezuela debe ser calculado o establecido de acuerdo al costo de la canasta básica. Eso es lo que dice la Constitución en su artículo 91. Bueno, al no tener salario mínimo, y cuando Nicolás dice de que va a pagar con el carnet de la patria, al no haber salario mínimo o tener un salario mínimo máximo de $3 al mes, eso significa de que la gente no tiene salario y que la gente busca salir de ese país, en este caso Venezuela. Entonces la migración es una causa directa del salario mínimo, de la obtención de beneficios. La migración es porque en Venezuela se eliminaron los contratos colectivos, se acabó con la carrera en las empresas, en este caso en la industria petrolera, la profesionalización en PDVSA
cayó a niveles nunca vistos en una empresa de este tipo. Entonces, la desprofesionalización, la falta de salario, la falta de beneficios, que teníamos todos los beneficios, los mejores beneficios en el continente, inclusive que en Estados Unidos. Entonces nosotros teníamos hasta un HCM de $1 millón. Todo eso fue eliminado, eso causó que la migración, el éxodo masivo de trabajadores de Venezuela y de la industria petrolera haya causado que en Venezuela imposible recuperar la productividad, imposible recuperar las empresas de manera inmediata sin el personal calificado para que acomete esa serie de trabajos. Hay otro elemento que usted ha mencionado, pero lo saco a colación por un trabajo especial de la periodista Sebastiana Barraez, que tiene que ver con el negocio del combustible en Venezuela, que financia, dice este trabajo que ella publica en Infobae, a colectivos, a otros grupos vinculados al oficialismo, sobre todo en la frontera. De hecho, ella habla de una cifra, casi $3 millones mensuales deja las ganancias extras del manejo de estaciones de servicio, al menos en el Táchira, en el límite que en Colombia. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, el impacto que esto ha tenido para entender lo que está ocurriendo con la escasez de gasolina, pero también con la industria en general? Lo escuchamos. Sí, mira, el precio de la gasolina aquí en Colombia está por debajo, está en aproximadamente $0.70 el litro de gasolina aquí en Colombia. En Venezuela lo pueden llegar a vender, y en el Táchira, en el estado Táchira, que está aquí cerquita, lo pueden vender hasta en $2. Igualito el diésel. Entonces, el diésel es un poco más barato, $0.65 el litro. Entonces, todas estas ganancias, antes era que nosotros de Venezuela se contrabandeaban los combustibles hacia los países vecinos, hacia las islas del Caribe. Ahorita es al revés, ahorita es de aquí para allá, no de allá para acá. Entonces, el negocio es un negocio internacional que tiene que combatirse con los estados, pero estados serios, estados que respeten las leyes internacionales. Por lo menos en Venezuela, imagínate, hablando de leyes internacionales, hace unos días la NASA sacó unos gráficos sobre la situación del lago de Maracaibo. Entonces, en el lago de Maracaibo, de 2.000 a 3.000 barriles diarios se derraman en todas sus aguas. Eso hace de que la contaminación ambiental en Venezuela causada por la industria petrolera sobrepasa en extremo los límites permisibles internacionales. Entonces, para recuperar todo esto, para que una empresa vaya a Venezuela, lo primero que tiene que tomar en cuenta son las limitaciones internacionales en cuanto a ambiente. Entonces, Venezuela incumple toda esa normativa, y para que una empresa de una magnitud para recuperar la industria petrolera tiene que prever una inversión muy alta para la cuestión ambiental. Entonces, todo esto, el contrabando, la desprofesionalización, la falta de mano calificada, los beneficios laborales, el cálculo del salario mínimo, que no hay salario, si lo que hay es una imposición de una dictadura que impera en Venezuela. Entonces, todo esto nos dice a todos nosotros que la recuperación de Venezuela parte por recuperar la institucionalización democrática y por supuesto, el Estado de Derecho. Entonces, todo, como te digo, María Alejandra, está muy complicado porque cada vez metiendo más gente presa, cada vez la gente saliendo, y lo que viene va a ser superior a lo que hemos vivido hasta ahora, porque las condiciones laborales son inaguantables. El hambre en Venezuela, lo que plantea el ENCOVI es que casi 95% de los venezolanos viven en pobreza, no tienen salario como tener ingresos para sostener a la familia, para comer. Entonces, eso nos indica de que la migración va a aumentar. Bueno, a esta lista que usted menciona habría que agregar el envío de petróleo y combustible a Cuba, todavía en las actuales condiciones, ¿correcto? Claro, mira, los cubanos, cuando hace como 10 años, como en el 2010 por allá, los cubanos decían, los que están ahí en la campiña, los que están en el edificio de la campiña, en el Ministerio de Energía y Petróleo, los cubanos decían que con sus $20.000 millones no se metan.
Se pueden meter con todo menos con sus 20.000 millones de dólares anuales que se van para Cuba. Entonces, mira, en todo este periodo de 20 años, de más de 20 años, que están los cubanos en Venezuela, sobrepasan los 250.000 millones de dólares que se ha llevado Cuba de Venezuela. ¿Y sabes algo? Todavía nosotros tenemos allí una deuda con Cuba que le debemos 5.000 millones de dólares a Cuba por prestación de servicios profesionales. O sea, aún así le debemos a Cuba, tenemos deuda con Cuba. El gobierno que tome las riendas de Venezuela va a tener que llegar a un acuerdo de pago con el régimen cubano por esa deuda que está allí de 5.000, que hasta ahorita son 5.500 millones de dólares. Hasta ahorita. Imagínate si siguen estos tipos allá, ¿hasta cuánto va a llegar? Ahora, en estas circunstancias, este año 2021, el régimen de Nicolás Maduro sigue enviando gasolina y combustible a Cuba, ¿correcto? Por supuesto. Mira, lo que se produce en el CRP, 50.000 barriles de gasolina, por lo menos 25.000 barriles de gasolina, 25.000, 30.000 barriles de gasolina y 30.000 barriles de diésel van para Cuba. De acuerdo a la producción, el 50% de esa producción es para el régimen cubano. No es, ni siquiera a lo mejor no llega ni a Cuba, porque eso es lo que hacen una triangulación allí, lo venden a nivel internacional. ¿Qué están haciendo muchas veces? Del CRP, para evadir fuga de información. Ellos del CRP dicen que va para Refinería del Palito, y resulta que no va para Refinería del Palito, sino que va directo para Cienfuegos o va para aguas internacionales, y allí hacen el transbordo o lo venden allí. Y entonces ese régimen se sostiene gracias al petróleo de Venezuela, a la gasolina, al diésel, hasta el mismo gas de Venezuela. Entonces, eso no se ha acabado ni se va a acabar mientras esté Nicolás Maduro y su pandilla allí en el poder de Venezuela. Don Freites, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, explicando con lujo de detalles lo que está ocurriendo en la industria petrolera de nuestro país, para entender las razones de la falta de combustible en una nación como la nuestra, productora de petróleo en teoría, y con las reservas de crudo más grandes, o una de las más grandes del planeta. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo.
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Me van a dar un segundo porque le estoy escribiendo al doctor Omar Moratosta a ver si nos atiende. Él escribió un mensaje acerca del caso del general Baduel. Él es abogado de la familia Baduel y le estoy escribiendo a ver si podemos conversar pues ahora en unos minutos. Y conocer, bueno, lo que pueda decirnos sobre este caso. Ok, a ver si nos contesta. Dicho esto, sobre el tema que estábamos debatiendo con nuestro invitado, sacaba a colación en conversación con Iván Freites el caso de Rafael Ramírez, entre otras cosas porque ha sido noticia recientemente en varios trabajos de Armando.info, por cierto, un portal que está sometido a un ataque digital que no tiene nombre de los, digamos, seguidores y, bueno, digamos, la estructura que ha creado el chavismo por denunciar, entre otras cosas, lo que revelan los papeles de Pandora. Esta, saben ustedes, investigación internacional que ha salpicado prácticamente a todo el planeta, incluyendo a Venezuela, por la cantidad de personas que tienen dinero en paraísos fiscales, muchos de los cuales fueron exfuncionarios del régimen chavista. También el periodista Roberto Denis, con el cual hemos conversado en varias oportunidades y que han denunciado específicamente el caso de Alex Saab. Me parece que fue el primero, si no uno de los primeros, que destapó, digamos, esa estructura financiera que había creado el chavismo en torno a este señor. También ha sido víctima de toda clase de ataques, pero el caso concreto de PDVSA lamentablemente aparece en todas partes y Rafael Ramírez también, por las implicaciones, por ejemplo, con personas vinculadas a la empresa Derwick. Ustedes recordarán Derwick, esta empresa a la cual le otorgaron, bueno, contratos para hacer frente a la crisis eléctrica en nuestro país.
Ellos trajeron máquinas a Venezuela de segunda, tercera mano, refaccionadas, y por eso obtuvieron jugosas ganancias, lo que reflejan los papeles de Pandora, y ellos llegan durante la administración de Rafael Ramírez. Es que aparentemente socios de las personas que inicialmente fueron mencionadas o recibieron los contratos de los empresarios Betancourt, Convit, de Agostino y Trebau, bueno, continúan teniendo negocios con el régimen chavista. Me dice que tenemos a César Batis, nuestro siguiente invitado, porque vamos a hablar acerca de este tema. Él es periodista de investigación, director del Pitazo. César, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un gusto saludarte a ti y a todos los que te acompañan en estos momentos en la audiencia de RCR. Gracias por atendernos, César. Y yo te pedí un comentario acerca de este tema. Te hemos llamado a ti en específico porque en su momento investigaste el caso Derwick. Esto te trajo consecuencias también. Y da la casualidad que vuelve a ser noticia este entramado que se creó durante la administración de Rafael Ramírez a propósito de la crisis eléctrica en Venezuela, porque varias de las personas mencionadas en los papeles de Pandora forman parte del entorno de aquellos empresarios que inicialmente hicieron trato con el chavismo. ¿Qué puedes decirnos? Bienvenido. Mira, María Alejandra, esta fue una investigación que inicié yo en el 2011, que me llevó a publicar en Últimas Noticias un reportaje titulado El Cable Pelado, publicado el 7 de agosto del año 2011. Y en aquella oportunidad, por supuesto, eran unos desconocidos estos personajes. Eran unos jóvenes, jóvenes, todavía lo son jóvenes, pero eran aún más jóvenes. El presidente de la empresa no superaba los 32 años. Y bueno, y sin experiencia, sin conocimiento, gracias a los contactos que tenían con el hijo de Javier Alvarado y algunos otros contactos, como por ejemplo Nervis Villalobos, viceministro de Energía, que en ese momento, en el año 2009, cuando le dieron los contratos, no era viceministro, pero sí estaba muy vinculado a Rafael Ramírez, a Javier Alvarado, y asesoraba a esos muchachos de Derwick. Bueno, tuvieron estos 12 contratos de obras eléctricas por más de $2.000 millones. Desde entonces, por supuesto, mucha agua ha corrido por debajo del puente. Hemos conocido que se han puesto, sobre todo, Leopoldo Alejandro Betancourt López, presidente de Derwick, se instaló en España, después en Inglaterra, estaba haciendo vida allá, inversión en el área petrolera, en Pacific Rubiales inicialmente, después inversión en una empresa Hacker, una empresa productora de lentes de sol, después compra de bancos en África, y hace aproximadamente 2 años Brunner, Armando Info, El Confidencial de España y El Pitazo publicamos ayer reportajes donde revelábamos que esta gente estaba muy ligada o formaba parte de Petrozamora, una empresa que en principio había sido cedida supuestamente a la empresa Gazprom Bank, pero resulta que detrás de esa filial de Gazprom Bank estaba una empresa registrada en Holanda, y esa empresa registrada en Holanda estaban estos Francisco Convit, Leopoldo Alejandro Betancourt López, y también personas que ahora, como Alvarado, este personaje que mencionan ahora en el reportaje extraído Pandora Paper que publicó Armando Info. Y bueno, todo esto una década después, vemos cómo a través de estos mecanismos offshore ellos siguen haciendo negocios con el gobierno venezolano, así como lo hicieron con Petrozamora, tapándose en Petrozamora, adquiriendo otras relaciones, mientras ellos siguen escapando de la justicia pese a que están siendo investigadas. Nos interesaba conocer tu opinión, César, porque hace algunos minutos conversábamos con Iván Freites de la Federación de Trabajadores Petroleros y mencionábamos el papel de Rafael Ramírez para entender
todo lo que ha ocurrido, no solo con este entramado producto de la crisis eléctrica en nuestro país, en general con Petróleos de Venezuela. Él dijo en una entrevista con CNN en español, palabras más, palabras menos, que él no sabía nada de estas denuncias de corrupción. Prácticamente vino a decir que todo el personal debajo de él tendría que responder por los casos que están abiertos en el exterior. Y yo te pediría un comentario. Recientemente The Wall Street Journal develó que las autoridades norteamericanas están investigando el entorno más cercano de Rafael Ramírez, supuestamente por el presunto lavado de $2.000 millones de PDVSA. ¿Qué puedes decir? Te escuchamos. Fíjate que Rafael Ramírez ha insistido en eso, nos lo dijo a nosotros también en una entrevista que le hicimos en agosto del año 2018, si mal no recuerdo. Insiste en que él no tenía conocimiento, que en PDVSA se manejaban tantos y tantos contratos que él no revisaba, pero oye, qué casualidad que todos los involucrados en estos grandes casos están en su estado. El reportaje que publicó Armando Higo también de Pandora Papers de Rafael Reiter. ¿Cómo llega Rafael Reiter a ser gerente de protección, control y pérdida? Y cercano allí, el hombre de la seguridad de Rafael Ramírez llega a ese punto y él llega a ese punto siendo apenas un vigilante de una puerta en una discoteca en Las Mercedes, y luego termina acá como mano derecha de Ramírez en materia de seguridad. Pero no solo eso, sino que realiza negocios. Me va a decir Rafael Ramírez que él nunca se enteró que su mano derecha hacía estas cosas. De Javier Alvarado, por ejemplo, bueno, era un buen técnico, me dijo en su oportunidad, era un buen técnico y se extrañó. Él fue el que lo puso en Corpoelec, en la electricidad de Caracas, como presidente. Fíjate un detalle. Yo sé que muchos saben que yo trabajé en la electricidad de Caracas y me tocó recibir la gestión como gerente encargado de comunicación en ese momento en que estábamos en medio de confusiones. Me tocó a mí recibir a Javier Alvarado y bueno, y estar en esos primeros tiempos, ¿no? De la transición entre electricidad de Caracas y Corpoelec. Estuve apenas como unos 4 meses. Pero bueno, el punto es que en aquella ocasión yo recuerdo muy bien que hubo una gerente de comunicación que nombraron, que venía de PDVSA, y ella se equivocó al publicar unos avisos sin pedir la autorización de la campiña. Salieron esos, iban a salir, porque ni siquiera salieron, iban a salir esos avisos en el Nacional, y Rafael Ramírez tenía una guerra con el Nacional entonces. Y iban a salir, no salieron. Y la información que nosotros recibimos, que desde la oficina de Rafael Ramírez mandaron a sacar esos avisos, que esos avisos no salieran, y despidieron o cambiaron nuevamente a la gerente de comunicación que habían enviado a la campiña. Si un detalle como esto estaba en conocimiento del entorno de Rafael Ramírez, y de acuerdo a la información que tenemos también de Rafael Ramírez, no va a saber Rafael Ramírez que Rafael Reiter, que Javier Alvarado, que Nervi Villalobos y otros tantos estaban en este asunto. Ahora, Pandora Papers suma algo también a lo que tú has hecho referencia en el Wall Street Journal, que me parece muy claro, y es el hecho de que aparece allí el nombre de Luis Mariano Ramírez Cabello, primo de Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez. Por cierto, no tengo datos de que sea primo de Cabello, que es de Monaya, pero bueno, debe haber una familiaridad algo lejana. Pero bueno, el punto es que Luis Mariano Ramírez Cabello es el que está investigando en Estados Unidos por esos $2.000 millones y aparece en el Pandora Papers. Ahora, Rafael Ramírez dice, no, pero es que en Venezuela no hay una investigación seria, firme sobre lo que yo he hecho o lo que pude haber hecho. Hay que ver cuáles eran los procesos, cómo eran los procesos. ¿Cuántas veces Rafael Ramírez llamó a Luis Ortega para que pararan investigaciones en PDVSA? Recordemos quién era Rafael Ramírez en ese momento en que Chávez estaba vivo. Entonces, claro, por supuesto, no va a haber investigación. Y además, como la fiscalía que tenemos actualmente no hace el trabajo como debería realizarlo, no puede hacer la autopsia de las gestiones pasadas como debe hacerlo, y solamente se fundamenta en acusaciones vagas que no son soportadas
que no son soportadas por evidencia, porque además mucha de esa evidencia está perdida porque fueron perdidas durante la era Chávez por conveniencia del mismo Chávez. César Batti, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Me interesaba mucho escuchar tu opinión, tu análisis, además la información que has aportado con nosotros sobre este caso, para entender cómo llegó la industria petrolera en Venezuela a lo que es el día de hoy, y la imposibilidad incluso en las actuales circunstancias de cubrir el mercado interno de combustible, como lo conversábamos con Iván Freites hace algunos minutos. Nosotros, gracias César Batti, nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Mario Villarreal y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio.